gloria en gloria y de poder en poder. Y la verdad que a través de la alabanza y la oración yo siento que Dios está llevando a la iglesia a algo diferente, algo poderoso. Y le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de nosotros que somos la iglesia. Y al título que le he llamado la prédica hoy se llama La Entrevista. Y hoy todos como que, ¿ahora con qué saldrá el pastor? Yo no sé si en algún momento usted ha tenido una entrevista, casi seguro que sí. Sea lo que sea el trabajo, todos hemos pasado por esa situación quizás un poco estresante de una entrevista, cuando se acerca el día, la preocupación, ¿qué me van a preguntar? Pero quiero empezar con una cita bíblica que el apóstol Pablo escribe a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 1 versículos 12 al 14, donde escribe el apóstol Pablo y le dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Un pequeño relato reconociendo Pablo al ministerio que Dios lo había llamado y quién lo había puesto en ese lugar. Y yo quiero que sepas, iglesia, hoy no les quiero hablar de acerca de un trabajo secular, sino que el trabajo que nosotros hacemos para la obra es por amor, es por pasión, es porque entendemos para quién hacemos las cosas. Cuando tú trabajas y recibes tu salario, dale gracias a Dios, porque de Él viene que utilice una compañía para que te den un salario. Dale gracias a Dios en todo tiempo cuando hay algo para comer, porque Dios ha provisto para tu casa. No fue tu plata. El momento que nosotros pensamos que es por mi arduo trabajo, por mi capacidad, por mi inteligencia, por mi esfuerzo, tú le estás quitando la gloria a Dios cuando ha sido Dios el que su inmensa misericordia ha provisto. Y todos hemos pasado por entrevistas. Y quiero empezar con una pequeña introducción acerca de mi persona cuando era muchacho, no muchos años atrás. Y resulta de que cuando uno es joven, a veces los muchachos 18, 19, 20 años, cuando van a su primera entrevista, a veces ni hablan. Y ahora la generación nueva con la que nos estamos encontrando, una situación, una generación más difícil, porque no saben socializar, no saben saludar, no saben ponerse de pie cuando llega una persona, no sostienen la puerta a otra persona. Estamos en una generación bien difícil, porque todo es a través de las redes sociales. Hay influencers que se ponen en un teléfono y dice, qué alegre que es esa persona. Si te lo encuentras en la calle, ni te saluda, no habla, pero delante de una cámara se ha vuelto una persona súper amable, súper alegre, súper cómico, pero no saben socializar, no saben trabajar. Yo cuando estaba muchacho, tampoco yo no sabía cómo hablar, pero estaba desesperado por plata, porque uno muchacho quiere conquistar el mundo y quiere plata. Y me fui a una entrevista en una compañía que le llaman acá telesales, que vendes por teléfono. Y entonces me fui a la entrevista, me puse una camisa, una corbata, un saco y me voy a la entrevista. Fue la peor entrevista que yo he tenido en mi vida. Metí la pata desde que me vestí y cómo entré y me preguntaron y no sabía ni qué responder. Pero yo estaba con una determinación de obtener el trabajo como sea. Y como las entrevistas siempre le dicen, ¿hay alguna cosa que usted quiere preguntarnos? Y dije, esta es mi oportunidad. Y le dije, sí, le dije, ¿cuándo empiezo? Y me miró y se rió y me dijo, eso es lo que nosotros necesitamos así, ventas agresivas. Y me dieron el trabajo. Pero he pasado muchas entrevistas y yo creo que ustedes han pasado, todos hemos pasado diferentes entrevistas en nuestras vidas. Diferentes. Otras que tú vas muy confiado y tú crees, esto ya lo tengo el trabajo. Y sales decepcionado porque tú pensabas que te daban el trabajo y ni siquiera te enviaron un mensaje, ni siquiera te escribieron, te ignoraron completamente y tú dices, ¿qué pasó? Quizás te valiste mucho de tu conocimiento, quizás te llegaste a ser sobrado porque dijiste, esto ya lo tengo, este trabajo. Y hay muchas entrevistas. Ahora yo tengo la oportunidad en el trabajo de entrevistar personas, de hablar con personas, entrevistar, y también voy a entrevistas a veces para personas si hay una vacante, un trabajo por ahí que me puede interesar, y a veces aceptan, a veces no lo aceptan a uno.
Pero lo que me llama la atención y por qué traigo esta historia de la entrevista, porque Jesús entrevistó personas. Y una de las entrevistas que me encanta es cuando le ve a Leví, que era Mateo, cobrador de impuestos, y está sentado ahí, pero Leví no sabía que iba a haber una entrevista. Pero el creador de los cielos y de la tierra, el dueño, el que hizo todo para él, a él sea la gloria, va caminando y lo ve sentado en los tributos, ahí cobrando los impuestos a los judíos para pagarles a los romanos en tierra de los judíos, y los judíos no lo querían, y le dice, ven, sígueme. Dice que Mateo se levantó y lo siguió inmediatamente. Hay trabajos que lo buscan y lo llaman a uno. Nosotros no buscamos a Dios. Hay gente que todavía es sobrada y uno les predica y dice, todavía no es mi tiempo con el Señor. No, desde el momento que te llega el Evangelio, desde el momento que alguien te predica a Jesús, desde el momento que tú sientes en tu espíritu que Dios te está llamando, que Dios te está tocando, es que Dios te está llamando y te dice, te quiero en mis filas. Quiero que pertenezcas a esta familia en Cristo. Quiero que seas mi hijo, porque no todo ser humano es hijo. Solamente los que han creído y han aceptado, confesado con su boca que Jesús es el Hijo de Dios, que resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra del Padre y que regresa por su iglesia, merece un aplauso porque Él es Cristo el que nos llamó a nosotros. Llamó a otra persona, a un pescador. ¡Qué contraste! Yo no sé cómo son los pescadores en su país, pero los pescadores son como burlones. Yo antes tenía el cabello largo. Ah, pastor, qué buen chiste. Sí, la gente piensa que uno nace así, con este estilo. No, los niños nacemos con pelos. Pablo, pregunte, vean fotos, y tenía pelo. Y cuando era joven, me acuerdo que tenía el cabello bien largo. Y en mi país el servicio militar era obligatorio. Y me fui a mi país y ya tenía 18 años y no tenía la famosa libreta militar. Y me acuerdo que me fui para sacar mi libreta militar con ayuda, no era cristiano en esa época, no iba a hacer el servicio militar, me iban a ayudar, pero paso por Lima hasta al lado de la playa y hay bastantes pescadores en algunas partes y se reían y se burlaban, me silbaban, qué lindas piernas tienen, me decían, y me molestaban, porque los pescadores normalmente son así, un poco vulgares, sin estudios algunos. Y ahora ve a un pescador llamado Pedro y llega Jesús y le dice, ven, y lo llama. Qué contraste con el de Mateo. Y lo llama a que lo siga. Y ahora quiero ver un CV, el CV que tenía quizás Mateo. Quizás tenía un PhD en finanzas. Quizás había estudiado en las mejores universidades. Quizás en la hoja de vida decía su historial de trabajo, que había trabajado en el Banco Mundial o en los bancos más grandes, JP Morgan, o en lo más grande y era bueno en finanzas, y para referencias, contácteme en que no tengo ningún problema. Pero me pongo a ver quizás el CV de Pedro. Estudios, incompleto. Récord criminal, quizás lo habían arrestado por peleón, porque era peleón Pedro. Referencias, su mamá. Me pongo a pensar los CV de dos personas completamente diferentes, pero Dios llama. ¿Y cómo Dios llama a gente de diferentes niveles sociales, de diferentes niveles y formas y lugares? Llamó a uno que era también medio rebelde, a un Pedro que era un celote, que ese era más bien los que les tiraba piedras a los que cobraban impuestos. Imagínate a un pescador sentado al lado de un cobrador de impuestos. Seguro que no quería sentarse ahí, pero lo que hace Jesús trae unidad. Cuando Jesús llama, acá no es porque yo soy peruano, porque yo soy chileno, porque yo soy colombiano. Delante de Cristo no hay nacionalidad. Todos somos hijos de Dios. Estamos bajo la misma cobertura. Dios no hace excepción. No, es que yo no voy a esa iglesia porque no me hablo con el hermano, no hay nadie que se llame Pepe aquí, ¿no? Con el hermano Pepe. Entonces no voy. Yo me pongo a pensar, los José le llaman Pepe, a no ser que se llame Pepe y le dicen José. Bueno, digamos Pepito. Y no sé cómo será en el día que estemos delante del Señor y veas con la persona que tú no te hablas que está delante. Le dice, no pase usted, hermano Antonio, yo voy atrás. Porque no me hablo con esa persona. Creo que ni siquiera estuviera en esas filas para estar allá adelante. Porque en este lugar, en esta compañía, en este ministerio,
en la iglesia, en la cobertura de Dios, es el tiempo del proceso para nosotros ser moldeados, para ser renovados, para nosotros cambiar. Hay gente que no aplica los trabajos porque ven su CV y dice, yo no soy suficiente para obtener ese trabajo. No sé si les han visto, y ahora a veces uno publica los trabajos que hay, hasta para limpiar. Uno lo ve y dice, yo no califico, porque le ponen un montón de cosas ahí que uno dice, no, yo no puedo. Igualitos son para los contadores, para los administradores, para los coordinadores, mucha palabrería. Pero mucha gente dice, yo no puedo porque soy incapaz. ¿Sabes qué? Eso es bueno moviéndolo al ambiente cristiano, porque nosotros, yo no soy capaz, mi CV no me permite a mí ser pastor, porque yo no terminé la secundaria en mi país, yo repetí el año en mi país. Yo vine acá a Inglaterra y no hablaba nada de inglés. Me acuerdo cuando mi mamá me enseñaba y me decía, ¿cómo se dice sí en inglés? Y se me olvidaba, me bloqueaba. Uno de niño como que se bloquea, no sé si a usted le ha pasado. Y llegué aquí y me mandan con un inglés que era mi traductor, que había vivido en Brasil, porque el portugués como que se asimila al castellano, y era en el este de Londres. Los que conocen el área de Bethnal Green, y es un lugar bien movido, ahora está más tranquilo, pero cuando yo llegué era bien movido. Mi primera clase lo que me enseñaron era escaparme del colegio, y me fui a comer chips con sal y vinagre, con ese muchacho, no me acuerdo cómo se llama. Fue un tremendo vago. Yo como era un angelito lo acompañé. Y de ahí me fui yo a un college. Mi CV no me permitía para mí pertenecer a las filas de Cristo. Yo no sé cómo era tu CV, pero ninguno de nuestros CV nosotros merecemos la gracia de Dios. Ninguno de nosotros merecemos ser llamados hijos de Dios. Y yo quiero recordarle hoy a la iglesia del CV que tenemos nosotros, que Cristo pagó por nosotros para llamarnos a la fila. Jesús llegó en un momento a tu vida. Con mi hermano llegó a la casa de mi mamá con un pastor y le predicó. Mi hermano predicó a mi cuñada. Carlos, yo no sé cómo se convirtió, y tómese un café y pregúntele, Carlos, ¿cómo conociste a Cristo? Nos ven acá en la iglesia y ven un pastor, ven un predicador. Y una de las cosas que Dios habló cuando empezamos restauración fue de que nosotros seamos no una copia de una iglesia. Yo no tengo nada en contra de ninguna iglesia, los que me conocen saben muy bien. Mientras más iglesias cristianas hay, mejor, porque el pueblo se expande. Pero lo que nosotros tenemos que evitar es copiar como canta Marcos Witt. Y Giovanni ahora viene vestido como Marcos Witt y quiere cantar como Marcos Witt. ¿Por qué no? Porque él es Marcos Witt y él es Giovanni Sánchez. Milena Fuentes es Milena Fuentes. Y ella tiene una identidad en Cristo y una palabra fresca de Dios que le trae. Lo que Dios nos hace a nosotros es que no copiemos modelos de otro lado, sino que busquemos la presencia de Dios. Lo que decía Milena ahora en las ofrendas, el pan nuestro de cada día, el maná del cielo. No estés que para mañana, para pasado, Dios te va a proveer, Dios te va a dar algo fresco del cielo a cada persona. Dios no copia, el copión es el diablo. Dios tiene algo fresco, algo nuevo. Dios renueva, Dios transforma. Y eso de sentirse uno incapaz por el CV que tienes para aplicar por algo, está bien. Porque cuando vienes a Cristo, acuérdate, yo no soy digno, mi CV no me permite pararme a predicar. Por eso me quedo a estudiar la palabra y decir, Señor, ya hice mi parte. Oro y le digo, Señor, habla tú, que no sea yo, que seas tú. Cuando cantan a la alabanza, me gusta esa canción, a Él sea la gloria. Porque no soy yo vengo acá y no son cantantes, son ministros de alabanza, donde la presencia de Dios se manifiesta. Yo no sé si usted siente la adoración, el poder, el gozo en la alabanza. Cuando está en la presencia del Señor, las cadenas se rompen. Y créame de que yo sé que aquí hoy se han roto cadenas. Hay gente que se ha sanado, hay gente que se libera, porque donde está la presencia del Señor, dice, las tinieblas no prevalecen. Apagamos las luces cuando adoramos para que esté un poco más en intimidad la habitación, el salón. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú le alabas hay una luz que se prende.
y va alumbrando y alumbrando. El día del ayuno, cuando estaba dando la enseñanza, hablaba acerca de, tú eres hijo de luz y tú alumbras en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, donde vas, eres luz y alumbras. Cuando están ustedes juntos, son dos luces, pero bajo la misma fuente que alumbra en ustedes. Y entonces, lo que se veía con David, que alumbraba, ahora alumbran más porque son dos. Pero cuando tú te congregas en la iglesia, por eso dice, mira cuán bueno y hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía en la iglesia. Por eso Dios le da autoridad a la iglesia. Tú le alabas en tu casa, pero cuando le alabas todos juntos, viene toda la iglesia a alabar y algo ocurre sobrenatural. Si tú vas adorando en tu casa y sientes la gloria de Dios, yo no sé si usted pone música y adora. Los que manejan a veces no les suban mucho volumen, nomás porque veo cristianos que a veces están que el poderoso de Israel a 100 millas por hora y se aceleran y se olvidan. O cuando están cocinando también. Yo cocino y me gusta escuchar y me pongo a picar mis cebollas y las papas porque me gusta y me emociono. Y ahí le pegamos un bailecito de júbilo, ¿no? ¿O no lo hace? Nosotros los latinos somos conocidos por eso, por la alegría, por el gozo, pero más que latino, el gozo nos da el Señor, de estar alegres en todo tiempo. Dios habló a Restauración a ver una iglesia que rompa los modelos religiosos, pero que respete la presencia de Dios. Porque hay una cosa que nunca va a cambiar, es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. No podemos descuidar el ayuno, no podemos descuidar la vigilia, no podemos descuidar la oración. Eso es lo que mantiene a la iglesia, eso es lo que aviva a la iglesia, y la humildad y saber que mi CV me dice a mí que yo no sirvo. El apóstol Pablo dice, en lo que leímos en el versículo 12, de Primera de Timoteo, capítulo 1, doy gracias al que me fortaleció. Y ahora creo que lo vamos a entender un poco más lo que empecé leyendo, porque he hecho una pequeña introducción de 20 minutos casi, que dice, doy gracias al que me fortaleció. El apóstol Pablo, ¿saben quién era el apóstol Pablo? El CV del apóstol Pablo era un hombre adinerado, un hombre instruido, con muchos idiomas, nacionalidades, conocido, respetado. Le tenían miedo los cristianos porque él perseguía a la iglesia. Pero en la historia de él, la conversión está en Hechos 9, si no lo ha leído. Tremenda la conversión del apóstol Pablo. Y dice, doy gracias al que me fortaleció. O sea que era débil. Porque él reconoció, mi CV, mis años de estudios, mi apellido, mi nombre, no me sirve de nada. Soy débil. Y ese es lo primero que nosotros debemos entender. Yo soy débil. Yo no puedo. A veces, si no pudiera estar la pastora, el pastor Richard o yo aquí a predicar, no están los ancianos. Y de repente le llega un mensaje, David, predica la palabra tú hoy. No me siento preparado. Es lo primero que uno dice. Pero si Dios te dice que vayas y las autoridades son puestas por Dios, Dios es el que te dice a través de personas dónde ir, qué hacer, qué no hacer. Hay gente que está esperando un email de Dios, atentamente Jesucristo. No, Dios utiliza a las personas, nunca digas no puedo. Y nosotros con nuestras palabras a veces decimos no puedo aprender inglés. No me puedo aprender la letra de las canciones. Yo me iba al estadio a alentar a mi equipo 90 minutos y me aprendía todas las canciones cantando con ellos y no había pantalla con letras. Y acá a veces en la iglesia, hablando en general, queremos la letra. Pero nosotros tenemos que educarnos a cerrar los ojos y cantarle para no distraernos a Dios. Cantarle a Dios en todo tiempo. Doy gracias al que me fortaleció y da el nombre. A Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. En el lugar donde tú estás. Y no digas yo soy un cristiano que me siento y no estoy metido en ningún ministerio. No, Dios nos ha llamado a todos a crecer y todos estamos dentro de un ministerio. Y ese ministerio a crecer. Hoy me gustó lo que me dijo el hermano de Ecuador, Vinicius, que llegó hoy y me dijo, él vive por acá cerca, y me dijo, es bueno, una sugerencia, poner un anuncio, algo, una pancarta, algo allá afuera, porque la gente no sabe que hay una iglesia. Le dije, fantástica la idea, y anteriormente lo hacíamos, pero el problema es que esta es una escuela y nos olvidamos de sacarlo,
y tenemos un problema grande el día lunes porque es una escuela y estamos nosotros pegando cosas en la reja o ponerlo. Y me dijo, yo puedo ponerlo. Dije, gloria a Dios. Eso es que Dios llama, pone personas. El hermano Marcelo, ¿cómo llegó aquí a la iglesia? Porque vivía cerca y escuchaba adoración, que estaban adorando y buscó y no encontró. Y hasta que llegó aquí a la iglesia. Y Dios está llamando a su pueblo y aceptamos sugerencias. No lo sabemos todos. Dios pone gente, da sugerencia, hablamos. La pastora Milena mucho lo motivó y le dijo, gloria a Dios, vamos a tomarlo en cuenta y lo vamos a poner para que ya tenemos una persona para poner. Y si quiere más personas para ayudar y ponemos más, ponemos 2, 3, si tenemos que comprarlo, compramos. Mientras más ponemos por todas partes, lo hacemos. Tenemos tarjetitas para que hoy el grupo de Welcome Team le dé a toda la iglesia de nuevo donde está el nombre de la iglesia con la dirección para que se lleve y reparta a las personas que conoce. Y dice el versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, o sea, ese era el CV del apóstol Pablo, blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y esa es la ignorancia que nosotros teníamos en la vida anteriormente, donde mediaba pornografía y era normal, todo el mundo lo hace. Fumar un poquito de marihuana, mucha gente lo hace, es normal. Pero lo hacíamos por incredulidad, no sabíamos que era malo. Pero cuando llegas a Cristo, el Espíritu Santo ahora te revela y te dice, esto que estás haciendo no me agrada. Y entonces tú decides dejarlo. El apóstol Pablo le dice, por incredulidad. Pero la gracia, dice, de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Una vez que tú respondes al llamado del Señor, eres hijo. Cuando empiezas en una empresa, te dicen, bienvenido a la empresa. Angeli, bienvenida a la empresa, acá está su uniforme, este es su horario de entrada, y le empiezan a dar un montón de cosas, ese es su ID, su credencial con su foto y con su nombre, y le dan toda la inducción que le tienen que dar en los trabajos. Y a veces el problema es cuando nosotros estamos ya en el trabajo y nos enorgullece y creemos que no las sabemos todas. Nosotros recordamos que aquí estamos en un ministerio donde el dueño y el creador, a él sea la gloria, no a nosotros. Nunca lo vamos a saber todo. El apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, uno de los mayores, grandes escritores del Nuevo Testamento, dijo, no lo he alcanzado todo. Pero una cosa tengo clara, que sigo a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y nosotros si viviéramos 1000 años estaríamos aprendiendo más del Señor, porque nosotros estamos para aprender y cometemos errores, sí, porque el CV dice que nosotros tenemos faltas, pero la gracia de Dios nos acepta. Qué tremendo que con ese CV que tenemos Jesús dice, yo te amo, te acepto, entra. Jesús no le niega a nadie. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tengamos vida eterna. En el trabajo le dan lo que le llaman el Employee Handbook, que es el libro del empleador donde están todas las pólizas y dice todo. ¿Cómo le dice? El manual, exactamente. El manual del empleador, el empleado, ¿no? Del empleado. Y ahí está todo. 1.1, 1.2, 1.3, pero como nosotros somos flojos, nunca lo leemos. Es como cuando compras algo y dice términos y condiciones, 37 páginas, acepta, ¡prum! Va hasta el final, acepta, sin saber lo que está comprando, porque somos así. Cuando llegamos a Cristo, qué tremendo, por la gracia y el amor de Dios nos acepta a nosotros a pertenecer a este ministerio glorioso, a ser la familia de Cristo, y nos da un manual de vida. Pero yo no quiero leer ese manual de vida, yo quiero hacer con mi vida lo que yo hacía antes, pero pertenecer en este ministerio. Y eso no es permitido. El aceptarte en la entrevista es por gracia que Dios te lo dio. Ahora, para crecimiento, tú necesitas un manual. Tú no te vas y te compras, no sé, un televisor y no lees las instrucciones o un air fryer
y no lees las instrucciones y haces lo que te da la reverenda gana, le metes aluminio al microondas, le metes agua al enchufe del televisor y lo conectas y se te daña y te vas y le dices, tiene garantía de 12 meses, esto no funciona. ¿Qué hizo usted? Mojé el enchufe. Esto no estaba permitido hacerle, por lo tanto, no le podemos devolver su dinero ni cambiar su televisor. Muchas gracias, allá está la puerta, se va, sayonara, se fue. Chao. Así es. Nosotros no le podemos decir a Dios, yo no sabía. Todos los domingos, todos los viernes, todas las veces que pasas por tu casa y ves Santa Biblia bilingüe. Y tenemos los cristianos 3, 4 Biblias. Tenemos 3, 4 aplicaciones de la Biblia para entenderla mejor. Bajamos más aplicaciones. Aplicaciones que a veces yo ni le he abierto. Cuando lo abro me dice, hace tiempo que no las has abierto, tienes que actualizarlo. Porque tenemos y no lo leemos. Y ese es el gran problema. Nosotros cuando estudiábamos hermenéutica hace mucho tiempo, habían 19 estudiantes y les hice memorizarse. Como estábamos en grabación, no les voy a decir que me repitan el versículo, pero les dije, hay una cosa que la palabra, el manual, cumple un propósito. El Salmo era una canción, pero dije, cumple un propósito. ¿Se acuerdan? Están ahí, me hacen acordar ustedes a mí cuando yo estaba en la escuela. Cuando decía el profesor de que iba a hacer una pregunta y miraba así, yo me escondía así, detrás de la cabeza de los hermanos. Y siempre tenía que tener esa relación. Fuentes, porque allá lo llaman por el apellido. En 2 de Timoteo 3:16 está el propósito del manual. Y se lo saben de memoria 19 personas que estuvieron en la clase de hermenéutica. Yo sé que Giovanni se quiere poner de pie y recitarlo, pero estamos en una grabación. Lo siento, Giovanni, no vamos a poder. Pero dice la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios. Memorices eso porque le dice, no, porque fueron escritos por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Porque dice, fue escrita por hombres, sí, pero inspirados por el Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué tremenda es la palabra de Dios. Dice, deseala como niños recién nacidos, la leche no adulterada, para que crezcamos nosotros, lo dice en Pedro, para que crezcamos. Si vienes a la iglesia hoy y no has leído la Biblia, yo no te voy a llamar la atención, no te vamos a juzgar porque esto es personal, pero te voy a motivar, iglesia. Es tiempo de leer la palabra te da paz, hay palabra de vida eterna, es palabra viva, y esa palabra es como agua, que el que bebe de esa agua jamás tendrá sed, porque vive bajo la esperanza del Señor. Cuando dices, estoy solo, no tengo amigos, nadie me quiere, pero dices, Jehová es mi pastor, nada me faltará, me levanto, que no tengo que comer, que vestir, pero busco el reino de los cielos y su justicia, el resto de cosas vendrá en añadidura. Recuerda lo que dijo la pastora ahora acerca del maná, no te preocupes del mañana, cada día tiene su propio afán, recita la palabra es vida, y esa es palabra de vida eterna, y nos va a motivar, nos va a fortalecer a cada uno de nosotros. En las compañías uno crece, está creciendo con la experiencia, con los años. En el Evangelio también. Hay mucha gente que dice, no, yo soy nuevo en el Evangelio, pastor. ¿Así? ¿Cuántos años tiene? 6. 6. En verdad es nuevo. Yo diría nuevo 3 semanas, 6 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, está aprendiendo sus primeros pasos. El apóstol Pablo dice que apenas se convirtió, fue a predicar en Jerusalén. Aunque también habla en Gálatas de que él se fue a Arabia y otras partes, tuvo un tiempo de preparación. No se sabe exactamente si fue inmediatamente, tuvo un tiempo, sí tuvo un tiempo, pero al final es el predicar ahí mismo. Hay gente que se convierte y le llaman el primer amor, porque dijeron, me aceptaron en el trabajo, pertenezco a este ministerio, porque yo estaba que me moría, pecador, pero Cristo me llamó, me perdonó, ahora me ha dado vestiduras nuevas, en el trabajo te dan uniforme, Cristo te da vestiduras nuevas, en el trabajo te dan un carnet de identidad, acá tienes la identidad de Cristo, donde ese carnet espiritual tú lo puedes mostrar, con ese carnet, hay carnets que tienen un poder. Yo tengo un trabajo en Westminster y por el VE Day que hubo en Westminster,
cerraron y dijeron los trabajadores que van al edificio que muestren, dijo el cliente, su carnet de identidad para que los dejen pasar. Ese carnet de identidad tiene poder. Nuestro papá, como hijo de militar, teníamos un carnet nosotros que decía hijo, y esa nos sacó un montón de apuros. Hasta cuando mi papá se murió, me paraba la policía manejando, le enseñaba el carnet y decía, pase jefe, decía, y me salvaba. Ya ha pasado hace muchos años, pues me hice cristiano, ¿no? Pero esos carnets tienen un poder. Iglesia, tú tienes la identidad de Cristo. Cuando el diablo te toque la puerta, no te asustes. El otro día me dijeron en el trabajo, hablándole a uno, que Dios mediante hay un portugués que ya está por llegar. Si lo está viendo, Víctor ya está por llegar. ¿De cuándo? ¿Dónde? ¿El sitio era la iglesia? Claro, te estamos esperando, solo dime cuándo. Y hay otro peruano que ha empezado a trabajar y me dice, ¿tú eres cristiano? Le digo, sí, soy cristiano. Ah, con razón me dijeron para que vayas a un contrato porque hay fantasmas. Gloria a Dios porque saben que tengo un carnet de identidad. Ellos tendrán miedo. Yo no tengo miedo. Que soy cristiano, sí, que he sentido presencias a veces raras. Sí, se sienten. Ven que lo siguen, que lo miran, que le prenden la luz, que le apagan la luz. Sí, claro que sí. Pero ¿qué hago? Nos volvemos más cristianos y citamos versículos en ese momento y cantamos alabanza y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y aspiras más rápido para salir rápido de ese lugar. ¿O no? Me van a decir ustedes que no tienen miedo. No, claro que el temor va a querer venir, pero yo me acuerdo mi identidad, me acuerdo el poder y la palabra de Dios. Y Dios nos llama a nosotros a crecer. En Hebreos 5:12, hablando del crecimiento y que ya no somos nuevos y ahora debemos enseñar, dice la palabra, fuerte la palabra, pastor, usted nos hace reír, pero nos exhorta y nos da ¡pam! Así es ¡pam! Y una levantadita. Dice, porque debiendo ser ya maestros, ush, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Qué dura que es la palabra de Dios, pero qué verdad. Si piensas que la palabra de Dios solamente es profecías para que te llegue el Lamborghini o el trabajo que te paguen cifra de 6 números para arriba, no. La profecía de la palabra es arrepiéntete, mira de dónde has caído. Yo conozco tus caminos, yo sé. Y Dios no te avergüenza ni te fulmina, sino que Dios te levanta. Dios quiere que tú no te pierdas. El propósito de Dios es que no se pierda ni uno, dice la palabra. Y yo le invito a que nos pongamos de pie. Y si puede, Víctor, ayudarme así, con algo melódico. Y voy a leer no, lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí. Y quiero que nosotros meditemos en ese llamado tan grandioso. El apóstol Pablo, siendo el apóstol de los gentiles, siendo ese predicador, él mismo dice, tengo todo por basura por seguir a Cristo. No te creas superior. Desde el momento que tú te crees indestructible, desde el momento que tú te crees que te la sabes todo en el trabajo, que te crees que nadie me puede enseñar. Yo trabajé en una empresa grande aquí en Inglaterra, se llama Mighty. 15 años trabajé ahí. Y de una u otra manera, siendo cristiano y todo, no fui soberbio, creo, espero que no. Pero llegué en un área de confort porque la gente decía, tu portafolio es el mejor, no tienes problemas. Me dieron un buen auto, una buena oficina y me sentía que yo nunca iba a perder ese trabajo, nunca. Y me llevaba bien con los jefes, todo el mundo me daba reconocimientos y llegué a sentirme tranquilo en ese lugar. Y nos llamó Recursos Humanos, después de 15 años trabajando en la empresa, y dice, vamos a cortar personal y tu posición ya no la necesitamos. Y yo dije, ¿qué? Mire, pero ¿cómo es esto de grandioso? Que Dios utiliza a cualquier persona. Mi hijo Joshua estaba pequeño, esto pasó en el 2015. Joshua nació en el 2009, 6 años. Y Joshua, 3 días antes, me venía diciendo,
te van a sacar del trabajo. Ni hablaba casi, me dijo, te van a sacar del trabajo. Y yo, ¿qué está hablando? Ya me estaba molestando. Digo, te van a sacar del trabajo. Cuando me sacaron del trabajo, ya Dios me había hablado a través de mi hijo. ¿Cómo es Dios de grandioso en el ministerio que trabajamos, a la compañía que pertenecemos? ¿Cómo es de grandioso que me habló? Una vez estaba mal, me acuerdo, y a las 3 de la mañana se despierta mi hijo, me mira y me dice, no te preocupes, porque Dios tiene control de todo. Y se quedó dormido. El día siguiente le dije, ¿te acuerdas lo que me dijiste? Yo no te dije nada, yo estaba durmiendo. Y Dios utiliza a los hijos, a las personas, la gente, no necesariamente cristianos. Dios puede utilizar a una persona en la calle, pero Dios tiene los planes de Dios son perfectos para nosotros. Y ya Dios nos llamó a nosotros a pertenecer a este hermoso ministerio. Pero Dios quiere que la iglesia crezca a un nivel superior. Dios no te quiere ahí donde tú estás, Dios te quiere a un nivel mayor. La mies es mucha, los obreros son pocos. Orad para que Dios envíe siervos. Y ustedes que han llegado, el hermano que llegó el día de hoy de Ecuador, no fue él que decidió, fue Dios que le puso venir aquí el día de hoy. Antonio lo conocimos el viernes, yo lo vi cuando llegué, yo estaba metiendo el auto, pensé que era una de las personas que trabajaba aquí y él estaba saliendo de la escuela. Después llegué y creo que fue, no sé, alguien de los hermanos, Daniel, no sé quién, lo metió aquí a la iglesia y nos ayudó. El hermano Antonio recién llega a la iglesia, estuvo ayudando con las cortinas, estuvo ayudando a poner esto aquí, porque Dios lo trajo, porque Dios tiene planes. Dios nos trajo a nosotros de Ecuador, de Venezuela, Colombia, Perú, Argentina, de Bolivia, acá, Inglaterra, con un propósito, a conocer de Cristo con un propósito. Ya debemos comer comida sólida, ya debemos otro nivel. No te quedes sentado ni estancado. Es tiempo de crecer, iglesia. Ya estamos en el equipo ganador. Ya se nos dio el uniforme, las vestiduras blancas, resplandecientes. Ya tenemos identidad. Y nunca creamos nosotros que lo sabemos todo. Porque cuando llega la altivez, el orgullo, de ahí te saca. Y si es necesario que Dios nos saque de lugares y posiciones para depender de Él, que se haga. Yo después de 15 años trabajando en la empresa, dije, ¿ahora qué voy a hacer? Y yo había empezado una empresa, pero toda la parte administrativa no tenía ni un solo contrato. Y cuando termino la empresa dije, voy a empezar una empresa. Voy a dedicarme a mi empresa. Pagar hipoteca, familia, difícil. Resulta de que me llama un colega que también lo habían sacado, porque sacaron a muchas personas, y me dice, Edward, ven a trabajar conmigo. Y yo tuve miedo de empezar con la empresa. Y le cuento esto como testimonio. Y empecé en una empresa a trabajar. Me pagaban lo mismo, no me daban vehículo, me pagaban el transporte. Un año, y después de un año, exactamente al año, en el mismo día, mes, pero 2016, en julio, tengo un sueño. Y en el sueño veo al director de la empresa llamarme a la oficina y decirme que me van a despedir. Yo dije, ¿qué? Llego a la oficina, me llama, yo ya estaba preparado. Por si acaso no me despidieron por malo. Me dijeron, estamos muy contentos contigo, pero la empresa la ha comprado una empresa americana muy grande. Y me dijo, no queremos perderte y no quiero que pierdas tú, pero no puedo hacer nada. Pero vamos a tratarte diferente. Un año, hasta los 2 años te pueden sacar fácilmente. Después de 2 años, un día se complican las cosas. Y me ofrecieron un paquete financiero como si hubiera trabajado una eternidad. Ahí te damos esto, me dijeron, para que no tengas ningún problema. Yo no me merecía una libra ni nada de eso.
fue Dios. Y de nuevo me vuelve a hablar para empezar mi empresa. Trabajé para mi empresa, ya está cerrada, pero trabajé 2 años en fe. Fueron 2 años que Dios me puso para crecimiento en la palabra, para estudiar. Yo no tengo un estudio teológico en ninguna academia. Que me he leído y en el tiempo de COVID también leí un montón y aproveché, que fueron tiempos. Aprovecha el tiempo para empezar a crecer, iglesia. Por eso de los estudios, el pastor Richard está a cargo del discipulado y por eso insistimos, es importante que la iglesia se meta en los estudios y nosotros personalmente estudiar la palabra de Dios, que nos va a dar crecimiento. Si hay alguna persona aquí que no ha aceptado a Cristo, los conozco a todos casi, pero si hay alguna persona que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, puede venir al frente. Porque hay gente que ha venido a la iglesia, pero quizás nunca ha aceptado a Cristo. Pero si hay una persona que no ha aceptado a Cristo, yo le invito que venga al frente para hacer la oración de fe que dice Romanos 10:7, que es la oración de fe que predicamos. Y si todos estamos en casa como hijos, que esta palabra sea depositada en un terreno fértil. En un terreno fértil y que dé fruto a 100 por 1. Voy a invitar que apaguen las luces y levantemos una oración ahí donde estamos. Y cierra tus ojos ahí donde tú estás. Y Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor Jesús, porque tu palabra nunca regresa vacía. Y que nosotros utilicemos el ejemplo de Pablo, Señor, para dejar de presumir y nosotros empezar a crecer en ti, para no ser los mismos que entramos a esta iglesia el día de hoy, sino ir avanzando, yendo de gloria en gloria y de poder en poder. Y nosotros te adoramos en esta tarde, porque tú eres digno, Señor Jesús, de recibir nuestra mejor adoración. Una adoración que suba como un olor grato y un perfume agradable delante de tu presencia, Jesús, el Rey eterno, el Rey de gloria. Todos con los ojos cerrados. Adórale, adórale.